las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Está poderosa esa canción. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Está poderosa esa canción. Dale un aplauso a Jesús. Vamos, dáselo más fuerte a Él. Te bendecimos, Jesús. Está poderosa esa canción. Te puedes sentar ahí donde estás. Estoy tratando de buscar cómo dice esa frase en inglés. Creo que es la canción en inglés, se llama Another in the Fire. Déjame ver aquí rapidito para esto. Quiero comenzar con esto. En inglés dice algo bien lindo, esa partecita ahí al final. A ver si la consigo. Dice, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. En otras palabras, dice como que Dios es ahí donde está, en esas batallas. Entonces nosotros como creyentes, en medio de las situaciones que estamos viviendo, yo conozco mucha gente que me saluda, Dios te bendiga. Tienen como que una apariencia o una forma de ser tipo cristiana, pero la pura verdad es que cuando la cosa se estremece, se les olvida esto. Yo conozco gente que se fue para Estados Unidos porque la tierra tembló. De momento pregunté y me no, si estamos en Estados Unidos, yo, pero ¿qué pasó? Aquí no ha pasado nada. Pero hay gente que no entiende que en medio de las batallas es donde Dios se te revela. Y la gente sale corriendo y se pierde los mejores momentos que tú puedes ver a Dios operando a favor de la vida de uno. Así que llévate esa canción y ponla toda la noche, todas las horas como yo la pongo. Yo cuando una canción me llega, eso repeat, porque la canción te habla, te ministra tu espíritu. Y quiero que busques conmigo el libro 1 de Samuel 17 y vamos a conversar hoy un poquito aquí tranquilo. 1 de Samuel 17, porque quiero retomar una verdad que soltamos aquí el sábado en nuestro servicio de inglés. Se soltó una verdad y para mí se me ha quedado en mi corazón. Y la verdad es que hay victoria en nuestra canción. There's victory in our song. ¿Entiendes? Tenemos que entender a lo que tú buscas 1 Samuel 17, 37, que espiritualmente el cantar no es simplemente para rellenar un hueco en un servicio. El cantar no es algo que hacen la gente por hacerlo o porque, no sé, por ninguna una razón que no sea que el cantar abre puertas, el cantar abre portales, el cantar permite que Dios entre, el cantar te lleva a ti a un encuentro y a un momento en que la palabra de Dios se te revela, porque el cantar cuando tú eres entendido, el cantar cuando tú tienes al Espíritu Santo, no es simplemente un cantar, es una llave
que está abriendo cosas. Entonces nosotros, la gente que Dios ha ido trabajando con nosotros, que hemos entendido, sabemos muy claramente que la adoración siempre va de la mano de una manifestación de Dios. Lo único que nos separa a nosotros de un servicio católico es eso. Los dos hablan la Biblia, los dos se para a alguien a hablar algo, pero en los dos lugares no sucede la dinámica de la adoración. Entonces nosotros, nuestro fundamento apostólico viene desde un caballero de Costa Rica que ama la adoración y que impulsó la adoración en este país y a través del mundo entero, y su plataforma ministerial siempre ha sido la adoración. No importa el éxito que ha tenido, no importa las naciones, los libros que ha escrito, la adoración siempre ha sido para ese hombre el fundamento de lo que hace, y nosotros como hijos, nosotros como descendientes de eso, nunca podemos sustituir la adoración por otras cosas que son secundarias a un pueblo que adora, que conoce a su Dios, que ama su presencia y por lo tanto tiene victoria en medio de grandes luchas y en medio de grandes batallas. Así que en medio de tus situaciones, yo te invito a que tú prendas la música en tu casa, tú prendas la adoración, porque es una llave que abre victoria para la gente que lo hace. Aleluya. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 17 y vamos a leer un poquito de aquella historia que hablamos. 1 Samuel 17:37 dice: añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44 dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En este tiempo, nosotros que estamos viviendo cosas tan extrañas, cosas tan raras, es importante entender estos conceptos de esta historia. Lo primero que quiero decirte, y el tema de mi mensaje, es servir a un propósito. Una de las cosas que en esta década, yo he estado hablando mucho, en los sitios que estoy yendo, hablando un poquito de la década que se nos aproxima. Y esta década, dentro de todas las cosas que pueden estar sucediendo, de todas las cosas que nosotros vamos a tener que adoptar, una de las cosas que tenemos que adoptar en esta década es conocer las Escrituras. Las Escrituras son bien importantes para tener éxito en esta década. Hay mucha gente que conoce las modalidades, hay mucha gente que conoce los estilos, hay mucha gente que se puede vestir como un creyente, peinar como un creyente, se pueden hacer los estilos que puedan hacer, pero no conocen las Escrituras. Y ante un gigante tú necesitas conocer las Escrituras, porque la moda no te va a llevar a nada. Este se vistió como era, este se puso una ropa de una forma, y el filisteo le miró y le dijo: ¿pero qué es esto que está viniendo
viniendo contra mí. Pero cuando se soltó la palabra, pero cuando él sacó del depósito, cuando él soltó una palabra, eso sí tiene efecto sobre un gigante que viene sobre tu vida. Si tú vas a tener éxito en el 2010 al 2020, tú vas a tener que conocer la Escritura, tú vas a tener que tener un depósito de la palabra, porque ante los gigantes que se aproximan, solamente los que cargan una palabra podrán vencer. Es bien importante eso. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo soy profeta y hablo, pero la pura verdad es que si nunca te dan una palabra profética, tú estás bien siempre y cuando tú conozcas la Escritura. Hay gente que lo que quiere es una palabra profética, pero no conoce las Escrituras. Y no puede sustituirse la Escritura por simplemente una palabra de alguien que te da sobre tu vida, porque esa palabra, aunque puede ser buena, aunque te puede dirigir, aunque te puede impulsar, no necesariamente va a ser lo que te va a sostener, porque es la palabra, la Escritura, lo que te va a dar la plataforma para que tú puedas vencer el gigante que pueda venir contra ti. La Escritura es importante. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, que yo me comencé a meter en esto y se convirtió en mi mayor amor. Yo comencé a leer la Escritura y yo comencé a leerla de una manera bastante exagerada, al punto que mi mamá se asustaba. ¿Por qué? Porque ella asociaba, mi abuelo por parte de madre, él tuvo problemas de los nervios y eso, y entonces por alguna razón asociaban el estudiar la Escritura mucho con volverse loco. Entonces ella tenía miedo que eso me sucediera a mí, porque yo me dormía a veces en el sofá con la Biblia leyendo. Poco sabía yo lo que estaba sucediendo. Aparentemente Dios sabía el futuro y entonces Él necesitaba poner un depósito dentro de mí para que yo pudiera entonces sacar de ese depósito en los lugares y en las cosas que Él me iba a poner. Y eso no solamente es para un predicador, eso es para todo creyente. Todo creyente necesita tener un buen depósito. Así mismo lo dice la Escritura. Tú tienes que tener algo aquí cuando ya no hay nada afuera. Tú tienes que dig deep inside of you para sacar una palabra y soltar una palabra en frente de las cosas que estás viviendo. Yo sé que aquí hay gente que gigantes se te han levantado. Yo sé que aquí hay personas que no saben ni qué hacer. Yo te estoy diciendo lo que vas a hacer. Tú te vas a meter en la palabra, tú vas a comenzar a leer la palabra, vas a poner una lámpara, te vas a dormir frente a la palabra, porque esta palabra nunca torna atrás vacía, como decía el pastor ahorita. Siempre cumple, siempre produce, siempre te va a dar la victoria. La palabra de Dios no se puede sustituir. Es bien importante que es una antorcha que alumbra en los tiempos de oscuridad. Es una antorcha. Di conmigo, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra hasta que el día se esclarece. Cuando tú no sepas qué hacer, lee la palabra. Cuando tú no tengas que orar, lee la palabra. Cuando no te salga quizás la canción, lee la palabra. Cuando no tengas ánimo, lee la palabra. Cuando no sabes qué hacer y estás llorando frente a la situación que tienes, lee la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra a lo profundo, llega a los tuétanos, hace cosas que no podemos sustituir con nada. La palabra es la clave para esta década que estamos entrando. Y es obvio, porque un evangelista sin la palabra nada es, porque todo lo que tú haces tiene que estar fundamentado en la bendita Escritura que nos soltaron. Por algo Dios inspiró a aquellos hombres a través del Espíritu para que se plasmaran estas letras, porque son una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Yo estaba pensando, el tema de esta serie es de la página en blanco, y yo pensaba y escribía, y te voy a decir lo que escribía. Lo escribí en inglés, lo voy a traducir. Los libros de historias en un momento dado simplemente eran páginas en blanco. Ponte a pensar.
la historia se va escribiendo como consecuencia de sucesos que ya pasaron. Entonces, en un momento dado estaba todo en blanco. Podemos ver inclusive el mundo, estaba un caos, estaba en blanco. Y comenzó Dios a hablar la palabra y la palabra comenzó a producir cosas. Entonces, estas páginas en blanco se comenzaron a llenar con actos o sucesos de aquellos que decidían, en inglés, serve a purpose, servir a un propósito. Entonces, en el libro, Dios tiene un libro de los hechos, que no se termina en los hechos de los apóstoles. Él tiene un libro de los hechos, de cosas que quizás ni están escritas. Él tiene un libro y esas páginas están en blanco, y el contenido de esas páginas, lo que Dios me decía es que no tienen los párrafos, pero sí tienen los títulos. Tiene títulos de lo que se supone que se desenvuelva ahí. Entonces Dios me decía, si tú eres capaz de escuchar la voz mía para escuchar el título del capítulo que te corresponde a ti y decides servir a un propósito, comenzarás a hacer historia. Estos próximos 10 años se pueden convertir en la historia más bonita, más poderosa, donde vistes a Dios hacer cosas tan maravillosas en tu vida. Y todo depende de que tú tengas un deseo en tu corazón de servir a un propósito, de escuchar el título de ese capítulo y decir, ok, esto es lo que dice el capítulo, vamos a entonces escribir esta historia, vamos a caminar en esto que está sucediendo. Yo escribí aquí en inglés, history makers were not trying to be impressive or famous, they just wanted to serve a purpose. Gente que hizo historia no quiso ser impresionante o famoso, ellos simplemente decidieron y quisieron servir a un propósito. Y eso es bien importante, porque en esta era donde lo que queremos es que donde pretendemos o se nos ha confundido que el ser exitoso es lo mismo que ser famoso y ser conocido y estar en un billboard y estar en los medios de comunicación y que todo el mundo te dé like y que todo el mundo te dé share. Tenemos que reenfocar en cierto grado. Eso es bueno, no tiene nada malo, pero si eso es todo lo que tú tienes, si todo lo que tú tienes es que gente te ve y te peinas lindo para la foto, no tienes nada. Tú tienes que estar caminando para servir a un propósito. Porque probablemente tú sirvas a un propósito y nunca te den un like en un Facebook. Quizás nunca vean tu foto, quizás nunca estés en la carátula de nada, pero probablemente estés escrito y tu historia está siendo escrita en el libro de los hechos de Dios, porque estás caminando para servir a un propósito. Entonces tenemos que entender eso, que tenemos que comenzar a servir y la historia se va a escribir por sí misma. Hay mucha gente que está muy pendiente a todos los detalles. Y tú sabes algo, Jesús no estaba pendiente a lo que los otros escribían de él. Los otros estaban pendientes de Jesús y escribían lo que veían que Jesús hacía. Es muy diferente a cuando tú mismo quieres escribir tu historia, a cuando simplemente tú caminas para servir un propósito y hay gente que te está viendo y escribe historia de lo que tú estás haciendo y de lo que tú estás viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Olvídate de ser conocido, olvídate de tener todo cuadrado. Camina, 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 haz lo que tienes que hacer, que tu historia se va a encargar Dios de que sea conocida. Gente la va a escribir, quizás no las escriban en un libro, pero la escriben en sus corazones porque se acuerdan de lo que tú hiciste, se acuerdan de cómo Dios te usó, se acuerdan de lo que pasaste por el fuego, no te quemaste, por la enfermedad, te sanaste, se te rompió todo y Dios lo reconstruyó otra vez. Tú eres una historia andante de lo que Dios está haciendo. David, en esta historia, tú conoces esta historia tremenda. Él estaba cuidando las ovejas y lo mandaron a llevarle queso y leche, si no me equivoco, a los hermanos que estaban en el frente de batalla. Y él dijo al papá, vamos para allá. Entonces todo lo que David vivió fue a consecuencia de que él decidió servir. He decided to serve a purpose. Él fue a llevarle comida a los soldados, él fue a llevarle comida a sus hermanos. Tú sabes la historia, los hermanos le dijeron, tú lo que vienes aquí a lucirte, tú lo que vienes aquí a echártela.
le dijeron orgulloso, soberbio, yo no sé ni qué fue lo que le dijeron, pero le dijeron como que qué es lo que tú estás haciendo, y él simplemente vino a obedecer, a traerle alimento al que batallaba. Pero cuando tú le das alimento al que batallaba, te posicionas para ganar tus batallas. Te posicionas para ver tus milagros, te posicionas para tumbar tus gigantes. Entonces David sirvió a sus hermanos, aceptó el reto. Entonces su historia se comenzó a escribir y comenzó en él a tener los sucesos que tuvo. Él pudo vencer a Goliat porque no se negó a llevarle queso y leche a sus hermanos. Entonces van a haber cosas que van a suceder en estos 10 años que van a ser contradictorios, porque Dios te habla de gigante pero te manda a llevar queso. Dios te habla de reino, pero te manda a llevar leche a los que están batallando. Dios te habla que tú vas a ser el rey, te unge frente a tus hermanos y todo, pero te manda a llevarle queso. Entonces eso no tiene sentido para la mente humana, porque pensaríamos que tienes que vestirte con la coraza, con todo, y tienes que tomar el cetro y comenzar a gobernar. Pero ¿sabes algo? Los que gobiernan en el mundo espiritual, no necesariamente los que tienen el cetro, los que tienen la corona, los que tienen el atuendo. Muchas veces los reyes en el reino de Dios son los que traen el queso. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate para traer el queso. David no estaba buscando fama, él solo quería servir al propósito. Él solo quería aportar algo. Y hay gente que piensa que lo que está haciendo es tan insignificante, pero realmente es el primer paso para luego se despierte el león dentro de ti. Porque eso fue lo que pasó. David no iba para allá a pelear con el gigante. Él iba a servirle, a llevarle el queso y la leche. Pero cuando él llegó a la escena, se despertó algo en él que probablemente él dijo, pero ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo me voy a enfrentar a ese gigante? Pero hay cosas dormidas dentro de ti que solo se van a despertar cuando tú decides servir al propósito. Vamos, levanta tus manos al cielo, porque Dios te va a entrar en esta década a servir al propósito. Pues David llega a la escena y tú conoces la historia. Él viene a traer queso, pero se encuentra con esta situación. Y cuando se encuentra con la situación que hay un gigante ahí que está burlándose de la gente, se despierta el rey en él. Se despierta el león en él y dice, espérate, pero ¿quién es este? Este incircunciso que se atreve a burlarse, a mofarse de los escuadrones de Israel. ¿Quién es este? Y comenzó a preguntar qué es lo que le van a dar. Él no venía con esa mente, pero cuando tú vienes con una mente de servir, tu mente se transforma en la mente de conquistar. Entonces se paró ahí y le dijeron, no va a tener que pagar impuestos. Ah, pues está tremendo. Y le vamos a dar la hija del rey también. Y él dijo, bueno, hay algo por qué batallar. Dios te va a dar en esta próxima década algo por qué batallar. Hay gente aquí que se siente a veces como que no tienes por qué batallar, pero Dios te va a dar algo por qué batallar. Él te va a dar una recompensa, el reward, la recompensa Él te la va a comenzar a mostrar. Porque cuando vienes a servir, cuando vienes a dar el queso, se despierta en ti el león, el rey, la reina, para poder conquistar. Y comenzó él a usar lo que tenía. Le pusieron la vestimenta, todo el mundo usa eso como para decir que lo que Saúl te da, tú no lo necesitas. Pero la pura verdad es que él comenzó a operar en lo que él sabía hacer. Él dijo, yo no lo practiqué. Si él lo hubiese practicado, lo usaba también. Pero como él no lo practicó, no lo usaba. En otras palabras, tú no tienes que cambiar quién tú eres para conquistar tu gigante. Tú tienes que ser quien tú eres porque fuiste destinado para vencer ese gigante. David fue destinado para vencer a Goliat. Y él no necesitaba ser como nadie para tener éxito. Y tú tienes que entender eso.
tenemos muchos ejemplos, muchos modelos, muchas personas que amamos, pero dentro de todo, David es David, tú tienes que ser tú, porque el gigante reconoce, como aquel gadareno reconocía a Jesús, los enemigos reconocen la autoridad que los va a vencer. Come on, that's a powerful truth. Porque la autoridad no está en cómo tú te vistas, la autoridad está en qué ha dicho Dios de ti. Lo voy a volver a repetir. La autoridad no está en cómo tú te vistas. Es más, la autoridad no está ni en la posición que tú tengas. La autoridad no está ni en el título, ni en el documento, ni en nada. La autoridad está en lo que Dios dijo. Porque cuando Dios dijo, ya Él desató la victoria y por eso tienes éxito. Es por eso que gente no se explica por qué tú no teniendo el título tienes el éxito que tienes. ¿Por qué tú no teniendo la posición tienes la influencia, la autoridad que tienes? Y es que se les escapa que es que Dios habló y lo que Dios habla siempre da el fruto de lo que Él la envió a hacer. La palabra no torna atrás vacía. Por eso es que necesitamos la palabra, porque si tenemos la palabra, tenemos la victoria. Dile a la persona que está a tu lado, si tenemos la palabra, tenemos la victoria. Cuando buscamos fama, muchas veces conseguimos vergüenza, tristezas, tropiezos, pero cuando servimos a un propósito, siempre vamos a conseguir victoria. Por eso es que David dijo lo que dijo en el Salmo 118:14. The Lord is my strength and my song. He has given me the victory. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. ¿Y qué yo te quiero decir? Que en esta década va a estar lleno de muchas victorias. Lo voy a volver a repetir, esta década va a estar llena de muchas victorias. Pero para que haya una victoria van a haber muchas guerras. Van a haber muchos gigantes. Van a haber muchas situaciones. Van a haber muchos problemas. Pero van a haber muchas victorias. Una cosa no viene sin la otra. Están casadas. Victoria viene cuando guerra o lucha se desata. Y cuando tú tienes entendimiento de esto, tú haces lo que decía aquella canción. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.